Parece que cuando él vino ya vino mal porque vino flaquito. Inclusive yo le dije que ya no viajara, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que se le vencía la visa. A la gente también, a la familia de las víctimas, les pido 1000 perdones. Esta mujer que habla con tanta sencillez es María Elena Espejo Ludeña, media hermana de uno de los criminales más violentos nacidos en Perú y que cometió terribles delitos fuera de su país. Como verás en este video, una difícil infancia pudo haber marcado la vida de los miembros de la familia Mesías Ludeña, 2 de los cuales son conocidos por sus cruentos crímenes. Quédate con nosotros hasta el final de este video para que conozcas lo que fue capaz de hacer uno de ellos. El caso de Byron Jonathan Nakada Ludeña. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Byron Jonathan Mesías Ludeña, quien se hizo conocido como Byron Nakada, nació en Perú, aproximadamente en 1986, en el seno de una familia marcada por la violencia y las carencias, con una madre con trastornos mentales y un padre alcohólico. José Mesías y María Ludeña tuvieron 9 hijos en común, pero ella tenía 2 hijas mayores de una relación anterior. Según lo que han relatado algunos miembros de la familia Mesías Ludeña, la madre fue diagnosticada con bipolaridad, y los marcados cambios en su estado de ánimo la convertían en una persona poco confiable. Según uno de sus descendientes, ella presentaba episodios en los que se llenaba de ira y golpeaba a sus hijos con una fuerza feroz. Trascendió que María no era la única en su familia con trastornos de salud mental. Una de sus hermanas tenía problemas que ameritaron su hospitalización en un centro especializado. Una de sus hijas, llamada Ana Cecilia, era depresiva. Otra de las chicas, cuyo nombre no trascendió, fue diagnosticada con esquizofrenia. Al igual que Pedro Pablo, uno de los hermanos, sobre quien ahondaremos en breve, y el propio Byron. Como dijimos, el padre consumía alcohol en grandes cantidades, de modo que todos los días llegaba ebrio y arremetía contra su esposa y sus hijos. Las palizas eran el pan de cada día, y las peleas entre marido y mujer resultaban aterradoras. En medio de ese cuadro disfuncional, algunos de los hermanos se fueron a vivir a las casas de sus tíos y al crecer distantes, no se fomentó la unión entre ellos. Byron era de los menores de la familia, y cuando tenía apenas 3 años, quedó huérfano de padre y madre. A partir de ese momento lo cuidaron sus hermanas, y a los 6 años se fue a vivir a la ciudad de Mala con una de ellas. Sin embargo, siendo un adolescente de 13 años, regresó a Lima. En la capital peruana, su media hermana, María Elena, la mayor de todos, se lo llevó a su casa y cuidó de él. Pero el chico no quería estudiar ni tampoco trabajar. Abandonó el colegio sin terminar la secundaria y, según las reseñas periodísticas, ya para esa época daba muestras de su dificultad para socializar.
y tenía ciertos comportamientos que estaban fuera de la norma. Pero Byron, al igual que Pedro Pablo, uno de sus hermanos mayores, tenía el sueño de vivir en Japón, país al que ya habían emigrado 4 de sus hermanos: Mara, Verónica, José y Luis. Ese anhelo no era nada fuera de lo común en Perú. Según un informe publicado por el medio mexicano Milenio, en Kumagaya, un suburbio de Tokio, la capital de Japón, residían centenares de peruanos que se fueron buscando un futuro mejor. De acuerdo con la web de investigación COLT, las cifras de migrantes de Perú hacia Japón se dispararon a partir de 1990, cuando se anunció la posibilidad de acceder a empleos en oficios intensivos y como mano de obra en fábricas. Pero había un detalle. Esas oportunidades se abrieron para peruanos con ascendencia japonesa, lo que llevó a muchos ciudadanos del país latinoamericano a hacer lo posible por obtener un apellido nipón. Pedro Pablo y Byron entre ellos. Es por eso que, siendo miembros de la familia Mesías Ludeña, ambos se hicieron famosos como los hermanos Nakada Ludeña. Pero, ¿cómo cambiaron el apellido Mesías por Nakada? La idea se le ocurrió a Pedro Pablo, pero antes de revelarlo, vamos a hablar brevemente sobre su vida. Según las reseñas, Pedro Pablo nació en 1973 y su infancia fue terriblemente dura. Él mismo relató que su padre le pegaba con un cable y su madre una vez lo golpeó tan fuerte que pensó que perdería la vida. También dijo que se escapaba de la casa, pero regresaba agobiado por el hambre y porque no tenía otro lugar para refugiarse. El joven presentaba algunos problemas de conducta, de modo que sus familiares no estaban dispuestos a abrirle las puertas de su casa, como sí hicieron con otros de sus hermanos. Pedro Pablo cumplió con el servicio militar, pero fracasó estrepitosamente debido a sus problemas de salud mental y a un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Fue entonces cuando puso su mirada en Japón y le pagó 800 soles, equivalentes a unos $212, a un ciudadano japonés residente en Perú para que le diera su apellido. Pero Pedro Pablo no logró establecerse en el país asiático y tuvo que quedarse viviendo en su tierra natal, donde luego fue conocido como uno de los más sanguinarios criminales seriales, apodado el Apóstol de la Muerte, ya que sufría de esquizofrenia paranoide y en sus delirios pensaba que Dios le había encomendado la tarea de acabar con la escoria de todo el Perú. La estela de dolor que este hombre dejó comenzó el 1 de enero de 2005, cuando cometió su primer crimen a los 32 años. A ese le siguieron 24 víctimas más, de acuerdo con sus propias declaraciones. Todo eso ocurrió en poco más de un año. A diferencia de Pedro Pablo, Byron sí logró llegar a Japón, y al menos al comienzo llevó una vida tranquila, pero a decir de su hermana María Elena, nunca logró encajar. Aunque encontró trabajo en una fábrica de autopartes y luego en una empresa de alimentos, no parecía estar bien. Según María Elena, con quien Byron se quedó en las 2 o 3 ocasiones que visitó el Perú, el joven no estaba bien. También dijo en una entrevista posterior que lo notaba sumamente flaco y además nervioso. Incluso comentó que cuando hablaba con ella, que era una especie de figura materna para él, se quejaba de que en la fábrica lo miraban demasiado, que le tenían mala voluntad y que se sentía incómodo. Tratando de quitarle esas ideas de la mente, ella le aconsejó que no les hiciera caso a los supuestos mirones que ni siquiera lo conocían. A pesar de que aparentemente no estaba feliz en Japón, el joven siempre decidía retornar antes de que se le venciera la visa.
Según su hermana, la última vez, además de notarlo muy delgado, le dio la impresión de que podía tener problemas respiratorios, de modo que lo llevó al médico para que le revisara los pulmones y le diera vitaminas. Esa fue la última vez que Byron regresó al Perú. De ahí en más permaneció en Japón, aunque eventualmente dejó de tener un empleo fijo y se dejó de tener información sobre su domicilio formal. Lo que se sabe acerca de esa época de su vida es que residió en varios municipios de la región de Kanto, donde se sitúa Tokio, y no tuvo problemas con la ley, o si los tuvo, no quedaron registrados. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 30 años, su nombre saltó a las portadas de los diarios. De acuerdo con las reseñas, en 2015, una década después de que su hermano mayor perpetrara su primer crimen, Byron siguió sus pasos. A partir de ese momento, los medios comenzaron a hacer una especie de paralelismo entre las vidas de los hermanos Pedro Pablo y Byron. Cabe destacar que en las noticias difundidas hubo diferencias en cuanto a la fecha de su primer delito. Mientras algunas señalaban que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2015, otros indicaban que los hechos ocurrieron en septiembre de ese mismo año. Independientemente de la fecha, en esa época, Byron aparentemente estaba en medio de una crisis, y en una ocasión fue visto merodeando por una estación de bomberos con una actitud extraña y sospechosa. En esa oportunidad fue llevado a una comisaría, y desde allí llamaron a una de sus hermanas que vivía en Japón. Pero cuando ella llegó al lugar, él se había escapado. Luego Byron se comunicó por teléfono con su hermana y le explicó que estaba huyendo porque supuestamente le querían quitar la vida, y se había ocultado en un río. No volvieron a saber de él hasta que su imagen apareció en la televisión. El registro de las autoridades japonesas indica que el hombre entró a la fuerza en la casa de una anciana de 84 años que fue identificada como Kazuyo Shirai y vivía en la ciudad de Kumagaya. Según el agresor, su única intención era robar objetos de valor en la vivienda, pero terminó atacándola con un arma blanca. Las autoridades de Kumagaya fueron alertadas por un familiar de la mujer que fue a visitarla y la encontró gravemente herida, pero aún con vida, en el piso del baño de su casa. Lamentablemente, la anciana no sobrevivió. Posteriormente, la policía local recibió otra llamada alarmante. Unos vecinos de la zona reportaron que habían escuchado unos gritos escalofriantes que provenían de una vivienda cercana. En vista de que el poblado era tranquilo y eventos de ese tipo resultaban poco usuales, los denunciantes dijeron que temían por la seguridad de todos los vecinos. En esa ocasión, las víctimas fatales fueron los esposos Minoru y Misae Tasaki, de 55 y 53 años respectivamente. Cuando los agentes llegaron al lugar, ya nada se podía hacer por la pareja, cuyos cuerpos sin vida habían sido ocultados por el perpetrador. Pero ese no fue el fin de las acciones de Byron. Horas más tarde ingresó al hogar donde vivía Miwako Kato, de 41 años, junto a sus dos hijas, Misaki y Haruka, de 10 y 7 años respectivamente. A las 3 les quitó la vida con un arma blanca, y también trascendió que escondió los cuerpos dentro de un armario. Precisamente fue en el interior de esa vivienda donde fue encontrado por las autoridades. Al verse rodeado por la policía y a pesar de los esfuerzos de negociación de los funcionarios, Byron trató de huir saltando por una de las ventanas del segundo piso. La dramática escena fue grabada por vecinos con sus teléfonos celulares, y como la negociación con las autoridades fue larga,
también dio tiempo a que algunos medios se presentaran en el lugar, así que las imágenes se difundieron a gran velocidad. La enorme arma blanca que llevaba en su mano izquierda se podía ver claramente en el video. También fue evidente que se hizo cortes a sí mismo con ella. Paradójicamente, ese mismo hombre capaz de arrebatarle la vida a sus semejantes, se hizo la señal de la cruz, encomendándose a Dios antes de dar el salto al vacío con el que buscaba evitar su captura. En su afán por huir, el agresor no calculó la altura en la que se encontraba y estuvo a punto de perder la vida. El golpe que se dio al caer fue tan fuerte que quedó inconsciente y tuvo que ser llevado al hospital más cercano, donde le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico que ameritó su internación en terapia intensiva. Algunas reseñas resaltaron lo irónico de todo lo ocurrido, pues mientras Byron había acabado con 6 vidas sin razón alguna, los médicos hacían lo imposible para salvar la suya, y lo lograron. Luego de estar varias semanas en coma, finalmente reaccionó y pudo ser presentado ante la justicia de Japón para ser juzgado por sus delitos. Uno de los hechos que destacaron las noticias fue que las casas que eligió para cometer sus crímenes estaban en un radio no mayor a 1.3 kilómetros. Según el medio mexicano Milenio, todas se ubicaban en el suburbio de Kumagaya, donde para 2015 había alrededor de 2,000 migrantes peruanos que habían recorrido unos 16,000 kilómetros con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Y en su mayoría encontraban empleo en la industria de alimentos y en la automotriz. Byron fue encarcelado de inmediato y se dio inicio al proceso judicial en su contra. La fiscalía buscaba suficiente sustento para su acusación, mientras que la defensa también se preparaba para dar una gran batalla. Y es que lo que estaba en juego no era poco. De ser hallado culpable, se daba por hecho que el indiciado sería condenado a muerte. Lo cierto es que desde el momento en que lo arrestaron hasta enero del 2018, el acusado estuvo sometido a un régimen estricto. Solo se le permitía comunicarse o recibir visitas de sus abogados, lo cual le impidió estar en contacto con sus familiares que vivían en Japón. Por esa misma época, María Elena viajó al país asiático porque la policía, que buscaba reconstruir la historia de vida de Byron, le pagó los pasajes para poder interrogarla. Sin embargo, mientras permaneció allí, no se le permitió visitar a su hermano en prisión. Fue en febrero de 2018 cuando sus hermanas residentes en Japón recibieron autorización para ir a verlo, pero según comentaron, él apenas las reconoció. El inicio del juicio tuvo lugar el 4 de marzo de 2018 en el Tribunal Distrital de Saitama, ubicado en la ciudad de Kumagaya, donde ocurrieron los hechos. La defensa señaló que su representado, Byron Jonathan Nakada Ludeña, de 32 años para ese momento, debía ser declarado inocente porque cometió los crímenes movido por sus problemas mentales. Por su parte, la fiscalía insistió en pedir la pena de muerte por haberle quitado la vida de forma extremadamente cruel e inhumana a 6 personas. La defensa estaba a cargo de 3 letrados que fueron nombrados de oficio por el Estado japonés, en vista de la complejidad del caso. El abogado principal del trío era Ichiro Muraki, quien explicó a los medios que según el Código Penal japonés, un acusado con problemas mentales no podía ser declarado culpable, y señaló que los exámenes médicos practicados al acusado dejaron claramente establecido que cuando cometió los crímenes, Byron sufría de un grave ataque de esquizofrenia. El letrado también argumentó que había antecedentes judiciales en Japón que sustentaban su solicitud.
Señaló que algunos años antes, un ciudadano chino cometió un delito parecido al de su representado y fue declarado inocente. Además, lo deportaron a China porque tenía problemas mentales. La defensa solicitaba no solo que lo declararan inocente, sino también que lo enviaran a Perú. Tal como ocurrió con el ciudadano chino, los representantes de Byron alegaron como motivos para la deportación las diferencias idiomáticas y la necesidad de que su representado recibiera el tratamiento psiquiátrico que necesitaba. La ley de observación médica vigente en Japón establece que el juzgado debe emitir una orden para que, obligatoriamente, la persona procesada reciba tratamiento psicológico. Pero la defensa advertía que no había un solo psiquiatra en todo el país que pudiera atenderlo. Además, usar un traductor era algo costoso e inapropiado por las condiciones especiales del tratamiento psiquiátrico, donde el diálogo es esencial. Y además porque las consultas médicas podrían extenderse durante años. Sin embargo, la fiscalía contraatacó, argumentando que Byron no tenía un estado psicótico ni alucinaciones, sino que sufría de paranoia y delirio de persecución. Para contrarrestar lo dicho por la defensa, indicó que si bien el acusado dijo que ingresaba a las viviendas a robar porque no tenía ninguna fuente de sustento, huyó de la escena del crimen dejando el dinero en efectivo. La representación del Estado indicó que la intención real era quitarles la vida a esas personas, y que el acusado tenía una mente tan clara que intentó ocultar los cadáveres. Eso fue considerado como una evidente capacidad para juzgar entre el bien y el mal, y en consecuencia, para comprender su responsabilidad en las acciones perpetradas. Los defensores de oficio de Byron respondieron al señalamiento de la fiscalía, indicando que la salud mental del hombre había empeorado, y así constaba en los informes de los especialistas que lo evaluaron. Agregaron que quedó establecido que sufría de esquizofrenia grave y que la enfermedad se había profundizado con el encierro. Si bien no mantenía ningún tipo de conducta violenta, los reportes que enviaba la administración de la cárcel indicaba que parecía una especie de autómata que comía y se bañaba, pero no se quería tomar la medicación, no se movía y no hacía ningún tipo de actividad física. Finalmente, tras escuchar durante aproximadamente una semana los argumentos de la fiscalía y de la defensa, la decisión del tribunal fue condenar a muerte a Byron Jonathan Nakada Ludeña, tras declararlo culpable de los asesinatos de 6 personas en 2015. El anuncio lo hizo un portavoz del Tribunal Distrital de Saitama, y los medios reflejaron que casos como el de Byron eran tan inusuales que unas 500 personas hicieron fila para poder ingresar a la sala de audiencias a presenciar el veredicto y la sentencia. Al conocerse el fallo, el equipo de abogados anunció de inmediato que apelaría cuantas veces fuera necesario, porque no se podía sentenciar a muerte a una persona cuyo pensamiento estaba perturbado. Un tribunal admitió la solicitud de apelación, y la respuesta se produjo el 5 de diciembre de 2019, cuando la condena fue cambiada a prisión indefinida. Para los 11 hijos de María Ludeña, la vida no fue fácil. Al complicado historial de salud mental, que ya habría sido suficiente para cualquiera, se sumaron los crímenes cometidos por Pedro Pablo y Byron, que tuvieron consecuencias sobre el resto de la familia. Para María Elena Espejo Ludeña, la mayor de todos los hermanos, vivir en 2 oportunidades el mismo horror fue más de lo que esperaba. Lamentó que muchos los señalaran como una familia de criminales, y destacó que mucha gente juzgaba sin saber el infierno en el cual les había tocado vivir desde la infancia, en un hogar marcado por la violencia
y problemas mentales. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós